Culiacán, Sinaloa. La sangre seca del sargento Phoenix aún yace regada en la calle Hidalgo, donde murió tras sostener un enfrentamiento con militares. El sargento Phoenix fue puesto a las autoridades por el Maya Zambada, al igual que el Macho Prieto. La lujosa residencia marcada con el número 1948 en donde presuntamente estaba este importante jefe de los Antrax sin un convivio antes de ser abatido sigue resguardada por militares. En la zona aún parece zona de guerra, partes de la cochera, de celulares, así como cristales rotos de vehículos yacen tirados por todas partes. Ataque, un violento enfrentamiento entre civiles armados y militares registrado en la colonia Miguel Hidalgo durante la madrugada de ayer dejó saldo de 3 muertos, 3 heridos y 6 detenidos, así como el aseguramiento de diversas armas. Solo se informó que todos eran considerados cabezas importantes del grupo criminal Los Antrax, al servicio del cártel de Sinaloa. Estos hombres quedaron muertos dentro de 2 camionetas de modelo reciente, una de ellas blindada. Sin embargo, esta no es la primera vez en la que el ejército y la marina, en su andar por calles de Sinaloa, se han enfrentado a grupos criminales, quienes por no ser detenidos prefieren agredirlos, dejando pérdidas humanas. Sargento Phoenix. René N., a quien diversos cantantes le dedicaron corridos, era descrito como una persona altamente violenta por usar diverso tipo de armamento. Caracterizado por vestir casi siempre de color negro, con su cabeza rapa y una barba larga, este sujeto es señalado como una pieza fundamental dentro de la organización de los Antrax, misma donde era conocido como el Sargento Phoenix o el Gato Negro. De acuerdo con fuentes militares, fue en este enfrentamiento donde Phoenix perdió la vida, otro de ellos apodado el Chui, un tercero sin identificar. Los 2 últimos sin darse a conocer sus nombres. Esta persona había sido detenida por el ejército en 2008, y le fincaron diversos delitos del Foro Federal, pero en abril de este año logró salir libre. De ese tiempo para acá se desconocía su función dentro de la organización criminal que operaba para el cártel de Sinaloa. Culiacán. Durante un enfrentamiento con militares en la colonia Miguel Hidalgo perdió la vida René Velázquez, mejor conocido como Sargento Phoenix, Gato Negro o el Talibán, de los Antrax. El cuerpo de René quedó junto con una persona apodado el Cali, quien fue señalado como líder del brazo ejecutor de los Antrax. El tercer cuerpo no fue identificado por las autoridades del estado que arribaron a la zona, ya que estos solo arribaron como apoyo del trabajo pericial. Durante el enfrentamiento 4 personas resultaron heridos y 6 más fueron arrestadas, de los cuales algunos de ellos fueron sacados de algunas casas, donde tenía como rehén a una familia. Los heridos fueron identificados como Carlos López Alanís de las Huertas, José Javier Gómez Armenta, de San Isidro y Juan Carlos Aristiga, de las Quintas. El Phoenix era muy conocido en el mundo lectivo, por la forma de ejecutar a las personas y por la barba que traía como las personas del Medio Oriente. La balacera se originó alrededor de las 3:40 horas del domingo, cuando varias unidades con personas armadas circulaban por la calzada Heroico Colegio Militar y al llegar a la altura de la 9ª zona militar, comenzaron a realizar varios disparos. Personal del ejército realizó un operativo hasta llegar a la calle Miguel Hidalgo entre Alejandro Gijono y Esteban Flores, donde se realizaba una fiesta. Se estableció que comenzaron a realizar disparos contra el personal de la milicia, lo que se originó un enfrentamiento por varios minutos. Militares cerraron varias calles alrededor donde fueron los hechos, mientras que los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron los heridos para trasladarlos al Hospital General. 2 de los cuerpos quedaron en una camioneta Tacoma de color tinta, mientras que otro más quedó en una camioneta tipo Mazda de color blanca. Militares localizaron a algunos de los sospechosos que se ocultaban en algunas casas cercanas donde fueron detenidos. Personal de la Procuraduría General de la República, PGR, arribaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes, al igual elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. Culiacán. Los militares no iban por los Antrax, los efectivos del ejército acudían a San Alona, en el municipio de Culiacán, donde les informaron que había gente armada. Antes, desde el interior de un vehículo se habían hecho disparos, supuestamente del aire, en las inmediaciones del cuartel general de la 9ª zona militar, en esta ciudad. Las fuerzas castrenses llegaron a una lujosa residencia de la calle Hidalgo en la colonia Las Quintas, al oriente de Culiacán, donde había un convivio. Ahí estaban reunidos entre otros, los líderes de la organización delictiva llamada Los Antrax, el brazo armado del cártel de Sinaloa y al servicio de Ismael Mayo Zambada. Al advertir la presencia militar, algunos de los presentes empezaron a subir a sus vehículos y se retiraron del lugar a toda velocidad intentando darse a la fuga. Otros corrieron por las azoteas introduciéndose a los patios de domicilios cercanos. Otros más se enfrentaron a los militares, que ya en alerta repelieron la agresión.
En el intenso tiroteo los militares abatieron a 3 hombres, considerados cabezas importantes del grupo criminal Los Anthrax. Las 3 personas que fueron asesinadas son Releo de la Cruz Valenzuela, el sargento Phoenix, Jesús Rogelio Martínez Armenta, el Chuy Piedra, y Gilberto Alejandro Cimental Castañeda, el Quilín. El sargento Phoenix, también llamado el Talibán y el Gato Negro, es el segundo en el mando de los Anthrax, solo debajo del Cali, quien se quedó con el control de la organización tras la detención de Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Anthrax, fundador del grupo de gatilleros. Caracterizado por vestir casi siempre de color negro, con su cabeza rapa y una barba larga, este sujeto es señalado como una pieza fundamental dentro de la organización, descrito como una persona altamente violenta y reconocido por su habilidad en el uso de diverso tipo de armamento. Se cuenta que el talibán fue camionero antes de integrarse a la organización, poco a poco le fueron dando responsabilidades y gente a su mando hasta que logró ser uno de los más cercanos a Rodrigo Arechiga, quien se encargaba de dar seguridad a Ismail El Mayo Zambada y a sus hijos Ismail Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, quien lo reclutó, y a Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo. Tras el arresto en diciembre del 2013 de Rodrigo Arechiga en Holanda y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, el Cali asumió el poder en la organización, teniendo al sargento Phoenix como su lugarteniente. El Gato Negro había sido detenido por el ejército en 2008, y le fincaron diversos delitos del Foro Federal, pero logró escapar del penal de Culiacán en 2014. De ese tiempo para acá se desconocía su función dentro de la organización criminal que operaba para el cártel de Sinaloa. El Cali está herido en un hospital bajo resguardo militar. Se conoció que durante el enfrentamiento de la madrugada de este domingo en Culiacán fue herido José Carlos López Alanís, alias El Cali, el jefe de sicarios del Mayo Zambada, quien se encontraba en la residencia de la colonia Las Quintas supuestamente para dar seguridad a Ismail Zambada, alias El Mayito Flaco, uno de los hijos del Mayo, quien señalan algunas versiones estaba presente en el convivio, motivo por el cual se desató la balacera contra los militares, para contenerlos y supuestamente asegurar la huida del Mayito Flaco. José Carlos López, el Cali fue detenido por efectivos militares y trasladado a un hospital, donde se recupera de las heridas y es fuertemente custodiado por efectivos del ejército mexicano. Del enfrentamiento hubo otras 2 personas heridas, Juan Carlos Aristegui Murillo, el Toto, y Jesús Javier Gómez Armenta, quienes también se encuentran en resguardo del ejército mexicano. Los corridos del sargento Phoenix. Diversos cantantes y grupos le han dedicado corridos musicales, entre ellos Larry Hernández, Gerardo Ortiz, Ariel Camacho, Enigma Norteño, Jorge Santa Cruz y Los Nuevos Rebeldes, quienes relatan en sus canciones el estilo de vida que el talibán llevaba,